Bien, entonces para determinar las componentes horizontales y verticales, igual tenemos que aplicar nuestra fórmula general, Bx igual a la magnitud de B por el coseno del ángulo. La magnitud de B son 12 unidades por el coseno de 80 grados, o sea que Bx sería igual 12 por coseno de 80. Coseno de 80 es aproximadamente 0,17 y 12 por 0,17 nos da aproximadamente 12 por 0,17 es 2.04. Esto es aproximado unidades. O sea, esto es lo largo del vector a lo largo, bueno, este pedacito de aquí mide 2.04 unidades. Ahora vamos a determinar pues por la parte vertical cuánto mide este largo. Entonces BY, componente del vector BY, sería la magnitud de B, pero la magnitud de B son 12 por el seno de 80 grados, y eso es BY 12 por seno de 80. Seno de 80 es aproximadamente 0.98, y esta multiplicación nos da como resultado 11.76 unidades. ¿Qué quiere decir esto? Que este pedacito chiquito de acá mide 2.04 y este pedazote grande mide 11.76. Para poder entonces desarrollar la parte C fue necesario reestructurar nuestro dibujo, hacerlo un poquito más grande para que haya evidencia de lo que estamos trabajando. Recordarán ustedes que este era el vector A y esta era la proyección del vector B cuando hicimos la suma con el método del paralelogramo. Esto no cambia en absoluto nada a mi respuesta, sino que le da más claridad. En la parte C debo determinar las componentes del vector C, del cual no conozco absolutamente nada. No conozco cuánto es su componente a lo largo del eje X, ni cuánto es su componente a lo largo del eje Y. Sin embargo, pues el desarrollo de los puntos anteriores me va a ayudar a aclarar esa parte. Ustedes ven el dibujo pues ya algo pues avanzado. La idea es ganar tiempo en el video, pero voy a explicar de qué se trata. Recuerden que en principio este vector tiene una componente a lo largo del eje horizontal y una a lo largo del eje vertical. Se dibujaron de manera diminuta en nuestro dibujo anterior. Esta sombrita a lo largo del eje X pues ya está acá lista, y esta es a lo largo del eje Y. Este vector B también tiene sus componentes a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Sombrita a lo largo del eje X y sombrita a lo largo del eje Y. Fíjense en algo importante, que este pedacito de acá más este pedacito B que está acá, que si lo traigo para acá, lo traslado, no va a pasar absolutamente nada, me forman la componente del vector C negro, es decir, la suma de AX más BX va a ser la componente del vector C a lo largo del eje horizontal CX. Y fíjense también que si tomo BY y le sumo AY, traslado BY para acá, este largo pues coincide con la componente vertical del vector C. Todo está pues en notación, en letras, ya lo vamos a pasar a números para que sea mucho más sencillo, pero es importante tener eso en cuenta. En principio no conocía nada acerca del vector A, pero en la parte anterior, los puntos anteriores, los numerales anteriores me permiten a mí determinar lo que quiero en la parte C, que son componentes de este nuevo vector que resulta de sumar estos dos, y que no es más, sus componentes no son más que la suma de los componentes de los vectores iniciales en AX y en Y. Bien, nosotros sabíamos que AX tenía un valor específico también sabíamos que AY tenía un valor específico, que BX tenía un valor específico y BY tenía un valor específico. Entonces simplemente pues vamos a recordar esos valores, y CX va a ser la suma pues, o la magnitud de CX y la magnitud de CY van a ser pues las sumas de las componentes de cada uno de esos vectores. El valor de AX, si no estoy mal, voy a tratar de recordarlo. Listo, el valor de AX entonces pues es
14.85. Tengo que retractarme porque pues en la parte anterior me dio un poco más. Eso fue porque tomé el coseno de 80, perdón, el coseno de 5 como 0.96 y en realidad 0.99. Corrijan esa parte, por favor. Y el valor de Y es 1.30 o 1.3, que es exactamente lo mismo. Para Bx tenemos 2.04 aproximadamente unidades y para By 11.76. En determinar estas partes de acá me permiten saber el valor de Cx. Fíjense que lo largo de Cx es la suma de las componentes tanto de x como en A, de x como en B. Entonces tendríamos 14.85 más 2.04 y eso nos da como resultado 16.89. 16.89 para la componente del vector C a lo largo del eje X, que es la suma de estas dos. Pues acá se ve en el dibujo. CY sería la suma de AY más BY. AY vale 1.30 más BY, que es 11.76, y esto nos daría como resultado 13.06, si no estoy mal, 13.06. Vamos a verificar en la calculadora, pues de manera que no tengamos problemas. 11.30 más 11.76, 13.06. Bien, entonces eso quiere decir que todo esto desde aquí hasta acá mide 16.89 unidades y que todo esto mide 13.06. ¿De qué me sirve saber eso? Bueno, ya conozco la magnitud de Cx y de Cy. La idea es determinar lo largo de este vector. Si ustedes se fijan, acá se está formando un triángulo rectángulo cuyo cateto adyacente sería Cx, ya lo conozco, y el opuesto sería Cy. Entonces voy a determinar el valor de lo largo de este vector utilizando el teorema de Pitágoras y pues la formulita que introducimos anteriormente: Cx más Cy. Esto está elevado al cuadrado y esto también. El valor de C pues simplemente reemplazo. Esto sería raíz cuadrada de Cx 16.89 elevado al cuadrado más Cy 13.06 elevado al cuadrado. Esto lo voy a hacer en la calculadora. Verifiquen ustedes, por favor. 16.89 al cuadrado más 13.06 al cuadrado. Eso en mi calculadora me da como resultado aproximado que es raíz cuadrada de 455.83. Y la raíz cuadrada de ese resultado me da aproximadamente a mí 21.35. ¿Qué quiere decir eso? Que lo largo de este vector, o sea, todo desde aquí hasta acá, es 21.35 unidades. Lo determinamos a partir de la parte que se trabajó anteriormente y esta nueva parte. Ahora, me piden también la dirección, o cuando hacen referencia a la dirección es el ángulo que se está formando con respecto a la horizontal para este vector. Lo señalo acá, lo llamé teta y voy a utilizar entonces pues la fórmula que es tangente de teta, componente vertical, magnitud de la componente vertical dividido en la magnitud del componente horizontal. Reemplazo esos valores, pues ya los conozco. La componente vertical es 13.06, si no estoy mal, dividido entre la componente horizontal, que es 16.89. Entonces 13.06 dividido entre 16.89. En mi calculadora tengo un resultado para tangente de ese ángulo de 0.77 aproximadamente.
Sin embargo, pues yo quiero es determinar el ángulo, no la tangente. Tengo que aplicar la función inversa. Eso me quedaría que el ángulo es igual a tangente a la menos 1 de 0.77. Tangente a la menos 1 me da un valor para el ángulo de 37.59, y si quieren aproximarlo a 6, pues yo no tengo problema. 37.59 a 37.6 grados. Este ángulo se está formando, si recordamos, norte, oeste, sur y este, con respecto al norte del este, 37.6 grados al noroeste. Para finalizar, y eso concluye con nuestro ejercicio.